Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, pero hoy no vamos a hacer una clase normal y corriente como todas las demás. Hoy, como veis, va a ser algo más informal, me he venido sin la bata y es que se dan dos condiciones en el día de hoy que realmente hacen que esto sea un vídeo especial. En primer lugar, es el primer vídeo que estoy grabando de química en el 2017 y por otro lado, hemos superado ya la cifra de los 2000 suscriptores. ¡Qué telita, eh! Madre mía, imaginaos una clase con 2000 personas delante de vosotros. En la clase en la cual asistí yo personalmente como alumno éramos 100 y pico y ese fue el día que más personas éramos. No me imagino tener a 2000 personas delante viendo cómo doy clase, o sea, realmente impone un poco, ¿eh? Así que bueno, pues dejando este tema un poco aparte, evidentemente estoy muy contento de haber llegado a esta cifra y de empezar ya a grabar vídeos en este año, así que bueno, me he decidido hacer este vídeo que es un poco especial, como veis, cómo aprobar y cómo estudiar mejor la química, ¿no? En sí. Vamos a hacer este vídeo hablando de esto y me gustaría aclarar una cosa antes de empezar. En este vídeo no vamos a estudiar cómo aprobar un examen. Eso, si vosotros queréis, lo podemos dejar para un vídeo aparte, me lo podéis poner en los comentarios si os apetecería, pero en lo que vamos a estudiar hoy es cómo estudiar la química, cómo aprobarla, pero no en el momento del examen, sino de cómo entenderla mejor y cómo hacer que nos entre, cómo hacer que nos empape un poquito más el conocimiento para poder resolver mejor los exámenes. Insisto, si queréis que os dé algún consejito de cómo enfrentaros a los exámenes, podemos hacer otro vídeo. Así que bueno, vamos a pasar a daros algún que otro consejito para enfrentaros a la química. Bien, en primer lugar me gustaría decir algo que es muy redundante, pero que hay que decirlo porque es la mejor manera de aprobar la química, la mejor manera de estudiarla y la mejor manera de llevar esta asignatura en adelante. Y evidentemente es que te guste la asignatura. Si esta asignatura te gusta, la estudiarás con mucha alegría, la llevarás mucho mejor y probablemente la apruebes sin ningún tipo de dificultades. Ahora bien, evidentemente si estás viendo este vídeo es porque no tienes ningún especial interés y te cuesta aprobar, o porque de verdad te gusta pero te cuesta aprobar. Así que bueno, vamos a dar algún que otro consejito para la gente que evidentemente está en este terreno en el que no la aprueba igualmente, ¿no? Pues bien, yo creo que la primera cosa de la que debo hablaros a la hora de aprender o de estudiar química es que es una asignatura, es un tema que hay que entenderlo para poder aprobarlo. Es decir, no es por ejemplo la típica asignatura en la que tú te memorizas un texto y luego lo escribes en el examen y apruebas. Puede darse el caso, pero si queréis aprobar bien la química, ir con un mínimo de seguridad, hay que entenderla. Porque por norma general, en un examen o en una situación en la que se te requiere un conocimiento de química, se te suele dar una vuelta de tuerca sobre lo que se ha aprendido previamente. Es decir, te suelen preguntar un poquito más allá del texto para probar precisamente que lo hayas entendido. Así que es crucial en esta asignatura entender el contenido para poder aplicarlo y llegar un pelín más lejos del texto. O dicho de otra manera, hay que entenderla lo suficiente como para poder deducir a partir de ahí. Tened en cuenta que es una ciencia y la ciencia se utiliza para deducir. Así que se os requerirá que sepáis deducir. Al hilo de esto de la comprensión que os acabo de explicar, otra cosa muy importante, un consejo que os debo dar, es que para entender bien la asignatura debéis de asistir a todas las clases que podáis. Con esto quiere decir que vayáis personalmente a las clases y que no faltéis, porque yendo se entiende mucho mejor. Evidentemente hay gente que es autodidacta, que no tiene ningún problema en leer y aprender y lo entiende todo a la primera, pero bueno, estos son casos excepcionales. Por norma general, siempre hay que explicar un poco la materia para que la gente lo entienda mejor. Y evidentemente juega un papel crucial el profesor en este ámbito. No es lo mismo, por ejemplo, que abráis un libro y que os encontréis con una foto, con un esquema ya montado y hecho y explicado al lado en texto paso a paso, a que un profesor pinte el esquema en la pizarra y vaya dibujándolo según se va produciendo la reacción o según se va produciendo el proceso que se esté estudiando. Así que no es lo mismo que te lo explique alguien a que lo leas en un texto. Por lo tanto, insisto, es crucial ir a clases porque de esa manera, aparte, si tienes cualquier duda, puedes preguntar
preguntar al profesor, cosa que con un libro pues evidentemente cuesta un poco, ¿no? Otro consejo que creo que os puede venir muy bien es que hagáis todos los ejercicios que podáis. Cuando digo ejercicios numéricos, ejercicios teóricos, todos los ejercicios que podáis resolver, resolvedlos. La ciencia en general, en este caso la química, por norma general está plagada de problemas, de ejercicios de resolución más o menos complicada y evidentemente no se puede pretender ir a un examen sin haber hecho ningún problema y resolverlos todos bien a la primera. Es pero que muy difícil y algún caso habrá, pero evidentemente es una excepción, ¿de acuerdo? Así que es un consejo creo muy sano y muy sabio que os doy, que os enfrentéis a todos los problemas que os encontréis en los libros de texto, porque esto os ayudará mucho tanto a entender la asignatura, que es crucial, como hemos dicho al principio, como a saber aplicar estos conocimientos para calcular lo que haga falta calcular. Así que es muy importante resolver todos los problemas que podáis. Y otro consejo que os puedo dar al hilo de los ejercicios es que una vez que los hayáis resuelto, probablemente os encontréis a veces con encrucijadas, sitios en los que ya no sabéis avanzar, o se os ha complicado demasiado y decís esto no puede ser tan difícil, o lo habéis hecho demasiado fácil y decís esto tampoco es normal. Pues siempre que hagáis ejercicios, tanto si os da bien como si tenéis cualquier tipo de problema, es importante que los corrijáis, que lo comparéis con otras personas. Podéis quedar con compañeros de clase y compartir entre vosotros y ver qué os ha dado, ver si está bien. Podéis quedar con algún profesor, ir a alguna tutoría y comparar a ver que os diga si están bien o si no. Simplemente corregir y comparar un poco los ejercicios que se van haciendo a lo largo del día, para así estar seguro de que lo estáis haciendo bien. Otro aspecto que es realmente crucial a la hora de llevar adelante una asignatura, un tema, como en este caso la química, es organizarse muy bien el tiempo. El tiempo, como en la mayoría de los ámbitos de la vida, es crucial. Con esto quiero decir que no tenéis tampoco que obsesionaros y estar 24 horas al día estudiando para aprobar química, pero tampoco podéis dejarlo de lado. O sea que en vuestra vida tenéis que tener tanto horario de ir a clase, como un horario para estudiar, como un horario de ocio y un horario propiamente de relax para vosotros. Así que es importante compaginar todo esto para que no os saturéis, para tampoco pasároslo todo por el forro y tampoco dejar ninguna asignatura sin estudiar. Así que es importante organizarse muy bien el tiempo, pero esto ya evidentemente es cosa de cada uno. Yo, por ejemplo, prefería estudiar un poquito todas las tardes y los fines de semana libres totalmente para mí. Pero bueno, esto es un poquito a gusto de cada uno. Tal y como os digo, mi organización era durante la semana, pues todas las mañanas iba a clases y por las tardes pues me dedicaba a estudiar. Y bueno, pues durante la carrera a lo mejor durante alguna tarde pues me ponían prácticas de alguna asignatura y bueno, tenía que hacer sacrificios ese fin de semana y recuperar lo que no había estudiado durante la semana. Pero evidentemente si uno quiere llevar una asignatura o una carrera hacia adelante, algún sacrificio va a tener que hacer. Es imposible que se regalen las cosas. Así que sí, el tiempo es algo muy importante. Y otra cosa acerca del tiempo es que está bien que sepáis optimizar el tiempo que utilizáis para sacarle el mayor partido posible. Un consejo que yo he estado utilizando a lo largo de toda mi vida para estudiar es centrarme en lo que no entiendo. Y este es un consejo más que quiero daros en este vídeo. Evidentemente, si tenéis alguna asignatura que os cuesta poco, pues a esa asignatura vais a tener que dedicarle quizá menos tiempo o hacer un repaso simplemente de lo que va ahí en el tema para que ya se os quede un poquito más fresco, ¿no? Sin embargo, si una asignatura os cuesta más, si tiene contenido que es más difícil de asimilar, a esa asignatura habrá que dedicarle un poquito más de tiempo o en lugar de hacer un repaso, hacer un estudio más profundizado, leer más, buscar más información, ir a la biblioteca y buscar libros especializados, preguntar a profesores. No hace falta estar mucho más tiempo estudiando si el poco tiempo que estás lo optimizas y lo estudias bien. Así que también es crucial saber optimizar ese tiempo que uno utiliza para estudiar. Incluso si, por ejemplo, de un tema en concreto tú ves que el apartado 1, 3, 4 y 8 te lo sabes relativamente bien, mientras que el resto de los apartados te cuestan mucho, pues puedes profundizar en los otros apartados y de estos apartados que ya conoces,
pues simplemente repasar los conceptos o ponerte pues en tu esquema de estudio una palabra clave que te recuerde a todo el contenido. Y esto es una manera entonces de optimizar ese tiempo y enfocarlo precisamente a lo que no sabes. Y con esto ya enlazo un poquito también con el tema de los esquemas. Un consejo que yo os doy a la hora de estudiar química es que utilicéis esquemas. ¿Y por qué esquemas? Pues porque yo considero que los esquemas es una manera de resumir el contenido en una cantidad muy pequeña de espacio. No os exagero ni os estoy mintiendo si digo que he llegado a hacer esquemas de un tema entero en una cuartilla de folio, de estas que ocupan pues más o menos este tamaño. Un tema entero resumido ahí. ¿Por qué? Porque en un esquema se ponen palabras clave, palabras que te recuerdan al resto del contenido, y de esta manera pues puedes estudiar a golpe de vista sin tener que andar leyendo párrafos enormes y pasando mucho tiempo nada más que en leer contenido. Así que en general yo creo que utilizar esquemas es algo bastante interesante al estudiar ciencia y en este caso al estudiar química. Otro aspecto muy importante a la hora de aprender química y en general de aprender cualquier asignatura es no agobiarse. Sí, importantísimo, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que si vosotros estáis resolviendo un ejercicio o estáis leyendo contenido, aprendiendo y veis que se os satura la cabeza, que estáis agobiados, que no podéis más, no sigáis. Simplemente en ese momento paráis un poquito, descansáis, quedáis con alguien, dais una vuelta, bajáis al bar de enfrente a tomar un café o paráis un poco y hacéis lo que os dé la gana, porque una vez que una persona llega a ese punto de saturación no puede estudiar más. Físicamente no se puede. Y no lo digo yo, lo dicen psicólogos, lo dice gente que ha estudiado el tema. Así que es importante no saturarse, no agobiarse con el estudio porque es totalmente contraproducente. Y otro consejo un poco general que os quiero dar, que también sería aplicable a la hora de resolver exámenes, es que durmáis lo que tenéis que dormir. Con esto quiero decir que no debéis de dormir ni 15 horas al día ni 4. Es muy importante esto y además también sería aplicable a la hora de hacer exámenes, porque mucha gente, conozco yo, que a los últimos días antes del examen se quedaba estudiando a lo mejor hasta las 5 de la mañana y al día siguiente se levantaba a las 7 para seguir estudiando y luego el día del examen se levantaban también a las 7 para hacer el examen a las 8, durmiendo a lo mejor 2 horas al día durante 3 o 4 días. Eso es malísimo para la salud y además es totalmente contraproducente a la hora de asimilar una asignatura. Sí puede ser que a lo mejor puntualmente ese examen lo apruebes, pero evidentemente ni has entendido el concepto, ni tu cerebro ha tenido ni el tiempo ni la energía suficiente como para poder asimilar el contenido. Así que es totalmente negativo hacer este tipo de maratones de estudiar antes del examen. Y por contra, si se sabe optimizar el tiempo y utilizarlo bien para poder estudiar cada día un poquito y dormir tus 8 horas, llegarás al examen descansado con el contenido totalmente asimilado y lo llevarás muchísimo mejor. Y aparte, probablemente después de 2 meses de haber hecho el examen, te sigas acordando del contenido porque lo has ido asimilando poco a poco. Y muy al hilo de esto, también otro consejo que os puedo dar es que las asignaturas las llevéis al día. Con esto quiero decir que no lo dejéis todo para el último día, porque pasará exactamente lo que os acabo de decir ahora. Pegaros un atracón el último día, a lo mejor puede funcionar en algún caso que otro, pero de nuevo la norma es que no funcione. Lo realmente importante para llevar una asignatura en adelante es entenderla, y se entiende si se lleva poquito a poco, todos los días trabajando a lo mejor 1 hora al día en esa asignatura, y luego ya poco a poco, cuando te vayan saliendo ejercicios y problemas que te cuestan más, pues a lo mejor sí le tienes que dedicar un poco más de tiempo, pero con un trabajo diario de un rato, pues te darás cuenta de que va pasando el tiempo y te acuerdas de lo que has hecho hace 2 meses porque lo vas haciendo todos los días. Así que es muy importante ser constante a la hora de estudiar, y sobre todo de estudiar cosas como química, física, pero bueno, vamos a centrarnos en la química, que es el tema, ¿no? Así que bueno, yo creo que no me estoy dejando nada en el tintero, creo que ya os he dado todos los consejos que se me ocurren para poder llevar el estudio de la química bien.
Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, aquí dejaros claro todo lo que os he dicho en este vídeo y ya podemos dejarlo por aquí. Y bien, pues aquí tenéis un esquema con todos los puntos, creo que no me dejo ninguno de los que hemos visto en el vídeo de hoy. Lo primero es entender el contenido que se está dando y no memorizárselo. Lo segundo es asistir a clase, porque es la mejor manera, por lo tanto, de entender el propio contenido. Resolver muchísimos problemas, cuantos más hagáis, evidentemente, mejor asimilaréis el contenido. Por otro lado, estos mismos problemas, corregirlos y compartirlo con otras personas y ver si os está saliendo todo bien. Utilizar muy bien el tiempo que tenéis para poder estudiar. Con esto quiero decir, organizaros, lo que hemos hablado antes, ¿no? Organizaros un poco para poder hacer todo en vuestra vida y no estar todo el día estudiando ni todo el día haciendo el vago. Por otro lado, descansar lo que tenéis que descansar, no hacer esto de estar estudiando hasta las 7 de la mañana para tener que ir al colegio al día siguiente. Por otro lado, utilizar esquemas que os van a ayudar a optimizar muchísimo el tiempo, ya que escribís menos y leéis menos para asimilar el mismo contenido. Y por otro lado, llevar el temario al día, que es crucial para poder asimilar bien el contenido poco a poco en el tiempo y no pegarte un atracón y que al día siguiente ya no te acuerdes, ¿no? Entonces, esto que estáis viendo aquí podría ser también una aplicación de lo que os he dicho, de utilizar esquemas a lo largo del estudio. Si vosotros habéis entendido bien todo lo que os he dicho en el vídeo de hoy, podéis pausar aquí el vídeo y leeros este esquema, simplemente estas palabras que tenemos aquí. Y veréis que os acordaréis de todo lo que os he dicho en cada uno de estos puntos sin tener que leeros un párrafo enorme. Así que es muy útil utilizar esquemas. Así que bueno, pues podéis probarlo, pausad el vídeo y mirad a ver si os acordáis de todo lo que os he dicho simplemente con las palabras que tenéis aquí. Yo me espero. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Os ha funcionado? ¿Os habéis acordado de todo lo que hemos hablado en este vídeo? Pues entonces, si os ha venido bien, podéis aplicarlo a vuestro estudio y veréis que ahorráis muchísimo tiempo y que os irá muchísimo mejor de ahora en adelante. Así que nada, yo creo que estos son todos los consejos que os puedo dar yo para estudiar y para entender y para aprender mejor la química. Así que bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.